Buenas noches, Gisela. Buenas noches, instructor. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Qué tal la realización del informe? ¿Se te dificultó o no? ¿O breve? Pues estuvo interesante, no tan Qué bueno. complicada. Ah, bueno, perfecto. Pero es que siempre eran muchas preguntas, ¿cierto? Sí, eso sí era lo que había muchas preguntas. Así incluso me tocó resumir porque iba más de 6 páginas. Ah, qué bien. Ah, muy bien. ¿Y qué? ¿Algún aspecto en particular que te haya llamado la atención? Algo en particular que dijeras, uy, yo esto no lo sabía, qué tan interesante o qué tan importante. Mm, Pues la verdad no sabía muy bien acerca de los contratos y de los 3 aspectos fundamentales, pues, para dar validez a un contrato. Qué bien. ¿Tú en ese momento trabajas? De manera informal. ¿De cuenta tuya? No, le ayudo a mi mamá en una panadería a hornear Ah, pan. muy bien, muy bien. Pero has trabajado como empleada. No, por el momento no. Hasta el momento no. Hasta el momento no. Ya. Bien, ¿no? Ese mundo laboral es, es cosa seria. Y es muy importante estar informado al respecto, Sí, porque, porque ya no, o sea, conociendo el tema normativo, no te van a meter los dedos en la boca, ¿cierto? Te vas a saber defender. Cintia, sí. muy buena noche. Muy buenas noches, instructor. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Cintia. Bueno, sí, me alegra. Bueno, vamos dando un momentito a que se unan otros aprendices. Estaba preguntándole a Gisela cómo le había ido, qué tan complejo, difícil la realización del informe sobre trabajo decente. Y bueno, me decía que muy interesante, muy interesante. Y yo le estaba como replicando que es muy importante, pues, independientemente si se han tenido experiencias laborales, si se ha firmado contrato con alguna empresa, es muy importante tener conocimiento sobre toda esta normatividad que regula el trabajo. Eh, Porque si uno tiene claridad, no le van a meter los dedos en la boca, pues refiriéndome a que no lo van a engañar o no le van a vulnerar sus derechos. Y si lo hacen, pues uno tiene los elementos para reclamar, para hacer valer sus derechos. Entonces, todo este montón de preguntas van orientados a eso precisamente, a, a tener claridad sobre todo ese tema normativo. Y Cintia ha estado trabajando como empleada, Sí, sí, señor. con contrato a bordo y todo. Unas veces con contrato, otras veces sin contrato, otras veces tuve un contrato en una buena entidad, en una buena empresa que me dio pues la oportunidad de crecer, pero pues no se respetaba lo que había firmado, a pesar de que era pues como por prestaciones de servicios. Me acuerdo Sí, mucho de este señor. empleo porque pues se trataba de todo lo administrativo, pero ya al final no, me ponían, no, vaya y barra, vaya y haga los tintos, Ya, vaya y haga tal mandadito, ¿sí? Entonces ya se iban desviando pues como las actividades. ya. Ah, fue madre. Y entonces, ¿te fuiste? ¿Renunciaste Sí, sí, o señor, recorte pues de personal? no, ya de allí pues busqué como otra oportunidad mejor porque pues aparte de que era por prestaciones de servicio, era tiempo completo y pues no me pagaban ni el mínimo.
Ya. En ese entonces me pagaban, eso fue como en el 2020, como por la pandemia, que también que a raíz de Ya, la pandemia y todo eso, y la empresa, y me ya, pagaban por las 8 horas, era un básico como de 300.000 pesos mensual. ¿Sí? ya, 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 Entonces ya. yo lo hice más que todo como por aprender, Ujú. abrirme a saber un poquito pues más del tema, de la empresa, pero pues ya cuando tuve la oportunidad de conseguir pues una oferta mejor, pues sí, ya renuncié y me fui. Ah, bueno, eso está bien, pero imagínese pues. Y Pero has sí, trabajado de cuenta tuya también, has trabajado como independiente. sí, sí, señor. Yo trabajé como independiente ya después de que pues quedé en embarazo y me quedé pues sin trabajo y todo. Entonces me monté una microempresa, un emprendimiento, como dicen por ahí, en comida. Mm, Entonces sí, sacaba mi puestico de comida y me iba súper bien. Para qué que fue bueno. muy, muy productivo, era muy rentable. Alcancé a comprar todas las cosas pues propias, empecé sí, con nada y siempre subí, pero pues ya al final me quedó muy difícil por la bebé, ya no tuve quien me la cuidara, ya me la llevaba y pues era difícil atender el negocio y al mismo tiempo una niña chiquita de 2 añitos, entonces ahí me quedé. Ya, ya, ya. Ah, bueno, pero muy interesante. Gisela comenta que ha trabajado con la mamá ayudándole pues en una panadería. Sí. Y bueno, uno trabajando con la familia, Gisela, trabajando con la mamá, pues todo queda en familia, ¿cierto? Todo queda en familia, Gisela. Muy bueno, muy interesante. Por supuesto que hay que apoyar esas iniciativas familiares, pero me imagino que ahí es muy complejo pues todo el tema de los recursos, ¿cierto? Y de reclamaciones y de si, bueno, si se paga lo justo o no, porque se entiende que cuando uno apoya a la familia, estés apoyando a la familia. Gisela. Señor, Sino que decía que es muy difícil, pues, es hablar sobre esos términos de derechos, ¿cierto? Porque es más una colaboración y un apoyo a la familia, a la mamá. Entonces, es muy difícil establecer sueldo, ¿cierto? Y cosas por el estilo. sí, señor. Entonces, ¿cierto? Pues obvio, obviamente, cuando uno apoya, apoya, ¿cierto? Bien, tenemos un segundito, unos minutitos más, son las 7:07 y 3 personas se han conectado hasta el momento, Cintia, Tatiana y Gisela. Tatiana Chacón, buena noche. Buenas noches, instructor. Buenas noches, compañeras. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, gracias, Buenas Tatiana. noches, compañera. Tatiana, la pregunta del millón. ¿Cómo te fue con la realización del informe? Bien, gracias a Dios. Tatiana, bueno, Tatiana, sí, Olga Tatiana Chacón, ya lo realizó y ya fue calificado. ¿Qué te pareció ese ejercicio? ¿Duro, fácil, dispendioso? Estaba un poquito larguito, pero ese tema me gusta bastante, entonces bien. Y pues ya en otro curso anterior, Sí, hemos tenido un poquito como introducción sí, con la instructora. Yo estaba estudiando un técnico comercial, no mentiras, ese era auxiliar contable. Entonces teníamos una contadora y ella nos enseñó un poco de balance contable y sobre la parte de cómo se sacaba una liquidación. Entonces más o menos tenía algo de conocimiento. perfecto, perfecto. Y de todo este montón de preguntas, algo que te haya llamado la atención en particular. Hmm, Eh, Todas, todas muy importantes. sí, pero creo que la que hablaba sobre la sobre lo que se está haciendo con cómo sería el impacto como tal, pues en el país y con lo del Tratado de Paz. Hmm, Qué interesante, Todo qué esto, bien.
Y me dejó pensando bastante. Qué bueno, Olga Tatiana. Sí, en términos generales es un tema supremamente importante, necesario. Mientras más sepamos de ese tema, pues mejor, más blindados vamos a estar en todos estos procesos laborales, frente a la reclamación de cualquier vulneración de nuestros derechos. Es muy fácil que un empleador vulnere los derechos, ¿cierto? Porque, bueno, ni tan fácil, ¿cierto? Porque en este momento todo eso está muy regulado. Y por supuesto que a un empleador le queda muy duro, pues, o sea, tiene que ser muy hábil, pero no falta. Si evaden impuestos, si buscan contadores mañosos para que les manejen un poquito toda la contabilidad, y ustedes saben que hay en muchas instituciones, en muchas empresas hay doble contabilidad y bueno, cosas por el estilo. Entonces, no falta la persona que quiere evadir, que quiera pasar por encima de las normas, y si va de impuestos, si es capaz de atreverse a cosas tan complejas como esas, pues no va a tratar de vulnerar a sus empleados. Por supuesto que eso puede suceder y de hecho sucede en muchos sitios. Por ejemplo, Para que en una estos empresa no lo haga, perdón, delitos sí. ¿Quién habla, Tatiana? Sí, dime, Tatiana. que le comentaba que en estos pueblitos como son pequeños, Sí, se ve mucho porque, por ejemplo, muchos de los de empleos que hay son de atender, digamos, una pañalera, un almacén pequeño. sí, Entonces, esa gente generalmente no paga impuestos, de hecho, ni siquiera tienen cámara de comercio, no tienen claro, nada de lo de ley. informal. Entonces, por lo tanto, pues mucho menos van a cancelar un sueldo mínimo a un empleado. Bueno, imagínate, ya tú lo has dicho. Y la situación es muy compleja porque entonces a uno se la ponen, o a las personas se las ponen, tómelo o déjelo, ¿cierto? Tómelo o déjelo. Pero bueno, por eso se están preparando, por eso nos preparamos cada día, nos esforzamos, estudiamos, nos preparamos para tener fuentes de empleo, como lo decía el material de estudio, decente, digno. Esa es una de las finalidades de la formación, de cualificarse, acceder a ambientes de trabajo pues, más serios, más formales, más organizados, que puedan, por supuesto, garantizar las condiciones que necesitamos y que merecemos, por supuesto, por nuestro trabajo. Muy bien. En este momento hay 4 aprendices conectados, son las 7:13. Yo creo que, pues igual hace ratico iniciamos, ni más faltaba. Esta conversación que estamos teniendo hace parte de la formación, del trabajo, del proceso, ni más faltaba. Me alegra mucho que estén conectadas, que estén en la jugada. Las 4 están al día en esta tandita de actividades en lo que tiene que ver con el área de humanidades. Iniciamos entonces con el informe sobre trabajo decente. 5 personas están al día. 5 actividades he calificado hasta el momento, todas muy buenas, muy bien realizadas, por lo cual, pues una gran felicitación. Y una recomendación que nos sobra. En la medida en que les interese el tema, pues profundizarán más en él, buscarán otras fuentes de información, buscarán claridad en alguno de los aspectos por los que simplemente pasaron, pero que les generó una gran inquietud. Qué interesante ir, consultar, buscar, indagar, ampliar la información. En la medida en que lo hagan, pues van a ser más conocedores y más duchos de todo este proceso, de todo lo que tiene que ver con la legislación laboral. Entonces, felicitarlas y animarlas a continuar con esa responsabilidad, con ese compromiso. Muy importante.
Bueno, el día de hoy entonces nos convoca la segunda actividad, infografía sobre la huelga. Va continuando este tema que ustedes iniciaron, que terminará con el texto argumentativo. Por supuesto que en esta segunda actividad podrán profundizar un poquito más. Aquí nos invitan a realizar una estrategia de aprendizaje muy interesante. Seguramente ustedes ya habrán realizado muchas infografías. Si ya lo hicieron, si ya las han hecho, pues van a disfrutar la realización de este ejercicio, de esta infografía, que no es cualquier cosa. Por eso, la institución la coloca como estrategia de aprendizaje, como evidencia que debe ser realizada y, por supuesto, a partir de ella, realizar toda una apropiación del contenido de estudio. La infografía tiene su característica, tiene sus características diferenciadoras de otras estrategias. No es lo mismo hacer un cuadro comparativo que un diagrama de sistemas, que un mapa mental, que un mapa conceptual. Es bien diferente por los componentes de la misma. Y la institución da unos parámetros para realizar esa infografía. Y es curioso porque aún dando esos parámetros, he recibido de algunas fichas unas infografías de 5 páginas. Yo, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que una infografía de 5 páginas? Si una infografía es una página y en esa página se condensa toda la información. Es una tremenda estrategia a partir de la cual se pueden condensar volúmenes de información de manera textual y gráfica, buscando un equilibrio entre el texto, entre la información textual y la información gráfica, más o menos 50-50. Unas imágenes muy dicientes, muy significativas que complementen el texto, un texto moderado, supremamente sintético y preciso, lo que se necesita decir de manera precisa y sintética, y una imagen que avale, que enriquezca, que le dé todo un contenido gráfico a ese pequeño texto que se coloca. Por eso se habla de un equilibrio entre texto y gráfico. Y se busca que haya una buena utilización de la paleta de colores, que no dejen muy cargada la infografía, que no saturen mucho, que no cansen a la vista, sino que inviten por su armonía, por la buena utilización de los colores, a verla. Uy, qué infografía tan bonita, tan llamativa, ¿de qué tratará? Solamente el color llama a las personas, podríamos decirlo que desde la distancia. Uno ve un póster o una infografía pegada a la distancia, pues obviamente desde la distancia no va a leer, pero los colores son tan llamativos, tan bien elegidos, que uno dice, qué infografía tan bonita, ¿qué dirá? Y lo invita a acercarse a leer. Y ya cuando se acerca y observa texto y gráficas, ve un equilibrio muy interesante entre precisamente esos dos elementos, información textual e información gráfica. Pero también hace una invitación a hacer un uso adecuado de los espacios y de la distribución de esa información textual y de la información gráfica. Una buena distribución y unos espacios adecuados, que no quede saturada, como apiñada, como recargada, sino equilibrada. La palabra clave para hacer una infografía bien hecha es equilibrio en todo, equilibrio entre el tamaño de letra, las imágenes, el color, los espacios. Y por supuesto hay unos elementos constitutivos de la infografía. Además, pues de jugar con los espacios, del tamaño de las imágenes y la letra, de los colores. Tiene que tener un título, por supuesto, porque no es simplemente poner información y gráficos y eso qué. Puede que al irla leyendo uno vaya identificando de qué está hablando, pero cuando tiene un título, de manera certera, desde que uno mire la parte de arriba de la infografía, ojo, porque es que el título es lo que inicia, el título
No va al final según la organización de la infografía. El título no va al final, va al inicio. Título, y entonces empieza a hablar incorporando texto e imágenes de manera equilibrada. Esa es la infografía. Y por supuesto tiene la fuente, de dónde se toma la información para construir la infografía y el autor de la infografía. Eso se coloca en la parte de abajo, pequeñito, o en el mismo tamaño de letra en el que desarrolló la infografía. Coloca la fuente de donde tomó la información y coloca el nombre del autor de la infografía. Esos son los elementos constitutivos, esos son los requerimientos y las recomendaciones para hacer una buena infografía. Es muy diferente a un mapa mental. De hecho, un mapa mental también juega con imágenes. Lo que pasa es que en el mapa mental la distribución de todos estos componentes es diferente. Es un instrumento, es una estrategia de condensar información y de presentación de información que va desde el centro hacia afuera. El mapa mental va desde el centro hacia afuera y no trabaja con textos enteros, sino con conceptos. Y cada concepto va apoyado de una imagen. Ven lo diferente de un mapa conceptual y de una infografía. Y el mapa de un mapa mental y una infografía, el mapa conceptual no trabaja con imágenes, son solo conceptos y tiene una jerarquización o una jerarquía que también la tiene el mapa mental, pero la estructura y la orientación en la que se desarrolla y se lee es diferente. El mapa mental se lee de arriba hacia abajo y va categorizado, las categorías principales arriba y se van desplegando hacia abajo, y los conectores o lo que conecta esos conceptos son flechas unidireccionales o bidireccionales, y ahí se va desarrollando el mapa mental, el mapa conceptual, que no tiene imágenes por lo general. El mapa conceptual no tiene imágenes, el mapa mental sí. Y la infografía, que tiene esas características que les acabo de mencionar y que ahorita nos dan un ejemplo ahí en el material, en el contenido, nos dan un ejemplo de cómo se hace la infografía correctamente. Entonces, lo que nos piden que realicemos a partir de la elección de 3 temas, que también los vamos a observar en un momentito, lo que nos piden que realicemos es una infografía de una página. En esa página tengo que acomodar toda la información que necesito comunicar, de tal manera que quede hermosa, llamativa, significativa, poderosa, que llame la atención, que sugestione, o sea, que genere interés de verla. Y, por supuesto, una persona que sea capaz de elaborar una infografía con esas características es una persona que ha adquirido tremendas competencias, tremendas habilidades para procesar información, para sintetizar, para resumir, para contrastar, para relacionar. Imagínense todas las competencias y habilidades que puede trabajar una persona a través de la construcción de una infografía. Entonces, palabras más, palabras menos, eso es la infografía. Y vamos a observar así rápidamente, porque hay que hacerlo, hay que observar. Voy a compartirles la pantalla para que miren dónde está todo esto, ¿cierto? Ahí ya les compartí la pantalla. ¿Alguien me puede confirmar si está viendo la pantalla? Sí, Sí, profesor. Sí. Perfecto. Bien, un momentito que nos deje entrar nuevamente, porque tiene una parametrización de tiempo muy corta. Si uno la deja abierta, quieta, se cierra. Entonces, bueno, aquí estamos en la ficha. Bueno, aquí estamos en la plataforma. Vamos a la ficha. Así rápidamente. Yo sé que ustedes a estas alturas ya en planeación, a punto de que ya están muchas prácticamente en etapa productiva, ya tienen conocimiento absoluto de esta plataforma. Entonces, de todas maneras, para que quede aquí en el video, para muchas personas que están todavía muy colgadas y que
han presentado muchas dificultades respecto al manejo de esta plataforma, pues dejémosle el pequeño recorrido por la plataforma como para que lo tengan presentes. Lo primero, entonces, pues la ficha 2834.351, este es el interfaz del instructor. Vamos aquí a cronogramas. En cronogramas desplegamos evaluación. Y en evaluación, pues vamos a ver las actividades que estamos realizando. Ya realizamos esta primera actividad llamada informe sobre trabajo decente, que fue del 30 al 4. En este momento estamos del 5 al 8. Sí, estamos el 7, del 5 al 8, pero ojo, es que 8 ya es mañana. Pero como nos cogió fin de semana, entonces damos un poquito más de tiempo aquí para la realización de la actividad, ¿cierto? Nada de nervios. Igual, muchos, yo creo que así demos 20 días, se van a colgar. Tienen el malo hábito de postergar y postergar. Yo estoy siendo atrevido, porque si uno no sabe el manejo del tiempo de los otros. Yo sé que se cuelgan no porque quieren, sino seguramente porque están muy saturados de responsabilidades y compromisos. Pero bueno, yo a lo que voy es que así aquí dijera del 5 al 20, igual algunos se van a colgar. Es del 5 al 8, pero no se preocupen que damos un poquito más de tiempo. Y la otra, la última, que es el texto argumentativo, será del 9 al 13. Digamos que se juntan estas 2 semanas para que den respuesta a estas actividades. Sin embargo, como hay que dejar la evidencia de la sesión sincrónica, es necesario realizarla. El 9 o el 10 nos encontraremos para la realización de esta tercera actividad. En este momento, en lo que nos convoca el día de hoy, infografía sobre la huelga 5 al 8, aunque tardíamente estamos realizando la sesión sincrónica. Esta segunda actividad no es tan dispendiosa como la primera, como el informe sobre trabajo decente, porque no son tantas preguntas. Ya les comenté a grandes rasgos y les voy a ratificar con los ejemplos de qué se trata la infografía. Es más sencilla que el informe. Esta de verdad no le va a requerir demasiado tiempo, o sea que se puede hacer un poco más rápido. Entonces, según el cronograma, 5 al 8, infografía sobre la huelga, para que lo tengan presente. Y el 9 o el 10 nos encontraremos para la siguiente actividad, para la actividad final de esta, en lo que tiene que ver con humanidades, de este cronograma de la fase evaluación. Listo. Entonces, en lo que tiene que ver con el cronograma, eso es lo que hay. Ya miramos el cronograma, cerramos cronogramas, cerramos el cronograma y vamos a mirar la fase evaluación. Entonces, cuando desplegamos evaluación, dice actividad proyecto 6, dice material de formación. Ya ustedes lo revisaron. Genial. Para esta segunda actividad, en caso de que no lo hayan revisado de manera consciente, de manera profunda, o que quieran darle otra mirada, recuerden que es este tercer espacio, esta tercera interfaz de este loguito de Word en azul que dice Derechos Fundamentales del Trabajo. Ahí está el material de estudio para que lo tengan presente y den como ese paso por toda esta información que es bien, bien interesante. Cuantas veces lo mire uno, mejor, porque va a tener más claridad, va a apropiar mucho mejor el contenido de los elementos. Si tiene la oportunidad de descargarlo y guardarlo en un archivo, genial, porque esta información que hay aquí es en estos 4 puntos, incluida la introducción. Esto es un trabajo tremendo de rastreo, de búsqueda de fuentes de información. Esto es un privilegio. Tener esto en un archivito y tener la oportunidad de, una vez ya salga de la plataforma porque terminé el curso, me gradué, tener esta información en una carpetica en mi equipo es genial, porque es un material muy interesante. Entonces, muy recomendado pasar nuevamente por todo este material y que tengan la oportunidad de apropiarlo muchísimo más, muchísimo mejor. ¿Listo?
Eso con respecto al material de estudio. Entonces salimos del material de estudio. Salimos del material de estudio, muy recomendado, y vamos a la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, por allá en la página 12 o 13 o 14, por acá, en la página 15, nos van a mostrar esta actividad pues que vamos a realizar hoy. Vean, esto es todo. Es esta partecita así de sencillita. Página 15 de la guía de aprendizaje. Igual aquí la estamos desplegando en el video, aquí va a quedar de otra manera la información. Infografía sobre la huelga, realizar la lectura del componente formativo respecto a las organizaciones sindicales, incluyendo los videos y documentos anexos. A su vez, en los documentos del programa se encuentra el anexo construcción de la infografía. Todo lo que yo les expliqué al inicio, antes de ingresar a este recorrido por la plataforma, es lo que dice en ese anexo. Cómo se hace la infografía, cuáles son los componentes, cuáles son los aspectos que usted tiene que tener en cuenta, manejo del color, manejo del tamaño de letra, equilibrio entre texto e imágenes, título, todo el desarrollo de la temática, fuente y autor al final. Y la temática versa, a ver, dice, construcción de la infografía donde se describen cada uno de los pasos específicos fundamentales para su construcción. Esta debe dar respuesta a las siguientes preguntas. Bueno, en el texto argumentativo que vamos a ver la próxima semana, sí nos ponen a escoger entre 3 documentos, pero para la infografía son los 3. Documentos no, las 3 preguntas. Para la infografía debe abordar las 3 preguntas. ¿Qué es el derecho a la huelga? En el material de estudio pues está explicado y si necesita otra información adicional pues hay que consultarla. ¿Qué es el derecho a la huelga? En la infografía responde esta pregunta. ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para que sea en términos legales la huelga? ¿Cierto? Y no haya nada que lamentar en ese ejercicio legítimo de reclamación. Entonces, ¿qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? En la infografía debe dar cuenta de estos elementos. Entonces, cada una de estas preguntas es una partecita de la infografía. Primero desarrolla la pregunta 1, después la pregunta 2, después la pregunta 3. Así de sencillo. Tiene entonces que contrastar texto, que es la respuesta a esta pregunta, y una imagen que apoye el texto que colocó. Recordarles que cuando hablamos de imágenes no son solo fotografías. Es muy interesante colocar una fotografía, es lo que más se coloca en las infografías, fotografías de gente protestando con pancartas, gritando, consignas, etc. También se pueden colocar diagramas, diagrama de flujo de barras para colocar información estadística. También se puede incluir un mapa conceptual pequeñito dentro de la infografía como imagen que amplíe la información, que enriquezca la información, mapa mental, mapa conceptual, un diagrama, un esquema, puede colocar fotografías, ¿cierto? No es solo fotografías, tiene un pliego de posibilidades que le pueden servir para realizar una muy buena infografía. Entonces, la infografía da respuesta a estas 3 preguntas. Y dice, lineamientos para la entrega del producto. Producto específico a entregar, una infografía. Formato, si la infografía se gestiona manualmente, digitalizar con extensión JPG. Oiga, quiere decir que usted, si se le dañó el computador o está muy difícil realizarlo por computador, no, al contrario, es más fácil realizarlo a través de alguna de las plataformas. Hay cantidad de plataformas que le ayudan a realizar una infografía de manera digital, empezando por Canva, que es la primera y la más fácil. Pero si usted lo hace a mano,
Pues la digitaliza en formato JPG. Y si usa herramienta digital, exportarla en JPG. Extensión mínimo una hoja y máximo 2. Pero es que la segunda hoja es una portada. Bueno, aquí nos están diciendo máximo 2. Si tiene mucho texto y muchas imágenes, utilice 2 páginas, pues es lo que nos están diciendo aquí. Y máximo, si yo voy a colocar las fuentes de donde saqué la información y el nombre del autor, o sea, mi nombre, el nombre de la que la realizó dentro de la misma infografía, ya le sobra lo de la portada. Si no coloca dentro de la infografía esos datos, pues hace una portada adicional para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? Y se envía donde corresponda, donde dice infografía sobre la huelga. No lo van a enviar por texto argumentativo, ¿cierto? Para que lo tengan presente, pues. Por aquí Tatiana se había salido, le damos nuevamente ingreso. Bueno, eso con respecto a la guía de aprendizaje. Es ese pedacito, miren, ese pedacito es la guía de aprendizaje. Salimos de la guía de aprendizaje y volvemos al anexo. Y en el anexo nos van a dar otras orientaciones muy sencillas. Entonces vamos al anexo, infografía sobre la huelga. Entonces aquí nos muestran el instrumento de evaluación, así rapidito, para que lo tengan en cuenta. El instrumento de evaluación. Aquí nos están diciendo que categoría la huelga, redacción y ortografía, exposición de ideas centrales, organización de la información, uso de imágenes y colores, y nos dan una puntuación que sumadita da el 100%. Es decir, cumple con todas estas condiciones, pues la calificación será la máxima. Si deja de lado algunos aspectos, pues la calificación va a ir rebajando. Esta es una rúbrica de evaluación, entonces coloca, digamos, lo más alto, evidencia clara y detallada. La infografía evidencia las características de la huelga, ¿cierto? 30 puntos. Si la infografía evidencia algunas de las características de la huelga, 20 puntos. Alguna evidencia, la infografía evidencia uno de los aspectos de la huelga, 10 puntos. Poca evidencia, la infografía carece de evidencia frente a las características de la huelga, 0 puntos. Pilas pues. Aquí están como los niveles de desempeño. De bajo a superior. Bajo si no hay nada. Básico si más o menos. Alto si tiene buenos elementos y superior si cumple con todos los elementos. Esa es una rúbrica de evaluación que muestra los niveles de desempeño y de apropiación. Y eso se convierte en un número que, sumados todos los criterios, pues va a dar 100, para que lo tengan en cuenta. Este instrumento de evaluación está aquí en el anexo, muy recomendadísimo, para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Entonces volvemos. Y el anexo, donde nos muestran cómo se hace la rúbrica, y aquí nos dan la infografía, y aquí nos dan un ejemplo, ¿cierto? Aquí nos dan un ejemplo de cómo se hace. Por aquí abajo, mire, por aquí abajo nos están colocando la fuente. La fuente. Nota, tomado de ta, ta, ta. La información fue tomada de ta, ta, ta. ¿De dónde fue tomada? Aquí dentro está la fuentecita. Listo, aquí está el ejemplo de la infografía, mire. Tiene un manejo adecuado de los colores, muy interesante. El título muy diciente. Mire que maneja unos espacios entre el texto y las imágenes. No es todo saturado o montada una cosa sobre la otra. Pues ellos mismos proporcionan el ejemplo de cómo podría ser significativa, llamativa, bonita, los colores. Cuando el fondo es muy oscuro, una letra clarita. Cuando el fondo es clarito, una letra oscura. Unos contrastes bien bonitos, bien medidos, unas imágenes proporcionales. ¿Ven? Más o menos este es el ejemplo de cómo debe quedar la infografía. Un comentario, les hago un comentario.
Han hecho unas infografías, algunos aprendices pues en determinadas fichas. Esta que estamos viendo como ejemplo se queda cortica, se queda fea en comparación con esas infografías que han compartido algunos expertos. Entonces, se ve que han hecho muchas infografías o manejan muy bien esas plataformas virtuales para construir infografías, entonces les va muy bien la utilización de los recursos para colocar los colores, para distribuir muy bien los elementos de la infografía, pero he visto unas infografías tremendas y una recomendación, ¿cierto? Sé que ustedes no van a hacer algo así, pero ojo con el plagio. Ojo con el plagio. Otra vez, ojo con el plagio. Cuando uno está de pronto muy encartado y muy carrereado, cae en la tentación y toma una infografía que hable sobre el tema. Pues si ustedes buscan en Google, buscan en inteligencia artificial, ChatGPT, GPT u otro chat, porque plataformas de inteligencia artificial cada vez salen más, hay las que usted quiera. Entonces usted le dice a ChatGPT que le haga una infografía sobre el tema y se la hace. Pero lo interesante aquí es que hay que hacer las cosas, hay que tomarse el riesgo de hacer las cosas para aprender. Ese ChatGPT está muy complejo, el tema del plagio, o sea, cuando yo no me tomo el riesgo de hacer, de construir, sino digo, hágame o lo consulto hecho y lo pego ahí, o conozco a fulanito, a peranito, hizo una infografía muy bonita, entonces se la copio y la pego. Eso no. En últimas puede que pase, puede que el instructor pues crea que la hizo usted y pues simplemente la califique. Pero pues uno, y me perdonan que sea incisivo, insistente en esto, no quiero pasar a ser como irrespetuoso, porque ustedes son muy juiciosas, muy juiciosos y son cuidadosos con esto. Pero nos sobra pues como la recomendación. Cuando las cosas no las hace uno, cuando las consigue fácilmente, pues se queda, pasa por encima del proceso formativo, se va quedando vacío. Igual cuando uno hace todas estas actividades y no pasa por el material de estudio, también pasa por encimita. Y resulta que cuando sea el momento de la cosecha, ¿cierto? El fruto bueno va a pasar la prueba, va a pasar el control de calidad, pero la mala hierba va a ser cegada y echada al fuego, ¿cierto? en términos bíblicos. La mala hierba va a ser arrancada y echada al fuego. La buena semilla, la buena cosecha, los buenos frutos más bien van a ser cosechados y van a cumplir su función, su finalidad. Eso es lo mismo que decir que cuando yo esté en el proceso de licitación o de selección para la empresa, pues siempre van a quedar los mejores, los que mejor respondan, los que evidencien mayor dominio sobre el X contenido, Y contenido, los que demuestren realmente habilidades y competencias desarrolladas. Esos son en última los que se quedan con los espacios. Por eso hay que ser honesto, hay que ser juicioso, hay que trabajar, hacer las tareas, así cueste. Uno mismo es el que tiene que hacer todas esas cosas, porque uno las puede buscar hechas y a la larga, pues hasta me la pueden pasar. Pero si yo no, si toda esa información, si todo ese conocimiento no pasa de verdad por mí, por mi cabecita, la entiendo, la comprendo, pero comprendo esas ideas, pero las paso a mi corazón y las acepto, las hago realidad, las asimilo, las asumo y después pasan a mis extremidades y las pongo en práctica. Digamos que esa es la ruta, cabeza, corazón y extremidades. Si toda esa información no la asimilo de verdad, pues wow, sí, me van a entregar el título más adelante, pero realmente ¿con qué me quedé? ¿Cuál fue mi aprendizaje? Este anexo pues nos dice qué es lo que tiene que tener la infografía. Mire, ya se los decía resumidamente al inicio. Aquí está,
aquí, ustedes tienen acceso a este instrumento, a este anexo, les explica en detalle cómo se construye una infografía, elementos que componen la infografía, créditos, cuerpo, fuente, texto, título, ya se los decía, ¿cierto? Pasos para elaborar la infografía, dice, coloque el título de la infografía, seleccione el texto y las imágenes a incluir, equilibrio visual, que sea muy bonita, muy llamativa, que interese, espacios, es clave el manejo de los espacios, porque si todo eso queda saturado, queda horrible, queda ilegible, incomprensible. Interactividad, de pronto de este elemento no les hablé. Hay unas infografías, o se puede hacer una infografía y colocarle interactividad. El uso de infografías interactivas puede resultar una solución muy innovadora. Interactivas es cuando hay como movimiento, cuando hay movimiento en el instrumento, en el material, en la infografía, o uno le da, ahí se presenta la infografía en la pantalla y uno puede interactuar con la infografía. Es un poco más complejo, o movimiento para las imágenes que se incorporan en la infografía, algo así. A eso se refiere con interactividad, ¿cierto? O que me permita a mí responder pues como algunos ítems. Pero bueno, eso para quienes tengan un poquito más de elementos en el manejo de la tecnología y puedan incorporar texto o imágenes interactivos. De lo contrario, es suficiente con una infografía muy bien realizada que guarde estos elementos que nos están mencionando aquí mismo. Entonces dice, recomendaciones para desarrollar una infografía. Utiliza formatos ligeros que faciliten la descarga en JPG, porque nos dicen que sea en una plataforma o sea a mano, hay que convertirlo a JPG. Facilitar que las infografías sean compartidas desde la web. Plugin o botones que den fácil acceso, conexión a las redes sociales. Planificar su organización, flujo narrativo y lógico. Elige una paleta de colores adecuada. Cita las fuentes de información y atribuciones. Y por aquí nos dejan una serie de herramientas que nos pueden servir para la realización de la infografía. La primera de ellas y la más fácil es Canva. Y aquí hay muchas otras. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 herramientas virtuales a partir de las cuales puede elaborar la infografía. Y estas son gratuitas, usted no tiene que comprarlas. La descarga como para hacer prueba, gratuita, y le permite hacer la infografía. No tiene que comprar el paquete, para que lo tenga en cuenta. Palabras más, palabras menos, eso es. Mire lo interesante, lo bonito, y hágase ducho. De manera especial, una recomendación, hágase ducho en la construcción de este tipo de instrumentos, porque son muy valiosos, muy, muy válidos, y le serán a usted de mucha utilidad cuando esté ejerciendo como profesional en su área de saber, incluso en su propio emprendimiento como empresario. Cuando quiera proporcionar información, cuando quiera hacer campañas publicitarias, cuando quiera generar espacios formativos. Las infografías son uno de esos recursos más importantes, más sencillos y más profundos que le permitirán socializar esa información. Bueno, entonces, así las cosas. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció? ¿Algún aporte? ¿Alguna recomendación? La palabra es de ustedes. Bien pueda. ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Sabemos ya a ciencia cierta y de manera puntual qué es lo que hay que hacer? ¿Alguna recomendación por parte de alguno de ustedes? ¿Gisela o Tatiana? Las dos. Creo bueno, que vamos pues, de arriba hacia abajo, vamos primero con Tatiana y después con Gisela. Bien para Tatiana. Que sí, profe, por mi parte está claro lo que debo hacer. Qué bueno, Tatiana. Interesantísimo. Y espero pues que se vuelvan unos duchos y unas duchas en esta elaboración de estos instrumentos, porque vale mucho la pena.
Y Gisela. Lo mismo, profe, que para mí también está claro lo que se debe hacer en esta evidencia. Bueno, entonces esperamos que se pongan al día los que no han realizado el informe sobre trabajo decente. Ya son 2 actividades, ya no solamente deben responder por el informe, sino también por la infografía. Y si se cuelgan en la infografía, ya les va a llegar el texto argumentativo, que tiene su complejidad también. Y qué bueno que se vuelvan duchos en todas estas estrategias. Tanto el informe, elaborar informes muy bien hechos, el tema de las normas APA, el tema de la edición y de la presentación, el tema de la semiótica y la semiología, que no es otra cosa que el uso de la puntuación, de los signos de puntuación, tan importante, tan importante. ¿Cuántos usos hay de la coma? ¿Cuándo se usa un punto y coma? Cositas como esas. Hay que ir creciendo en esos elementos. Respecto a la infografía, pues ya miramos lo importante. Y lo del texto argumentativo, ya veremos de qué se trata. Ya en su momento hacemos aclaración sobre algunos puntos importantes de cómo se hace ese texto argumentativo. Vamos por partes. Lo interesante de esto es que tenemos los espacios para analizar y para socializar las características de cada uno de sus elementos. Yo creo que sería mucho más complejo si viéramos los 3 o 4 instrumentos de una vez y después para realizar todo ese montón de cosas sería mucho más difícil. Menos mal, es así dosificadito. No vamos con una, vamos con la otra, vamos con la otra, pero ustedes deben procurar que no se les acumule todo esto, porque va a pasar ese mismo efecto. Es como si hiciéramos todo de una vez y después ustedes engüécese como pueda para volver a recordar cómo es que se hacía cómo es que era texto argumentativo, cómo así que infografía, informe sobre. Entonces, para que no se les sature, no se les convierta en un problema, irlo realizando. Y más ustedes que necesitan ir finiquitando esta fase de planeación para quedar ya de lleno con su etapa práctica. Con mayor razón tienen que ir al día en todas estas cosas. No sé si haya algún otro comentario, algún otro elemento. De mi parte, todo. Nelly, decías que de tu parte todo claro. Sí, señor, claro. Pues yo ya había revisado como que el material, pero quise Sí. esperar la sesión para enviar la evidencia. Ah, bueno, algún elemento práctico, ¿cierto? Sí, que sí. Sí, claro. Claro. Y yo. No es lo mismo enfrentarse de una vez a ella a tener a que hagan eco de algunos elementos importantes. Por ejemplo, en ese momento ya sabes qué errores no vas a cometer en la realización de la infografía, que es una sola página, que tiene que ser equilibrada, que tiene que ser muy bonita, muy llamativa. No me lo van a creer, pero como revisa uno infografías tan espectaculares, también revisa uno unas que uno dice, ¡jue madre! ¿Cómo le calificamos? Porque totalmente contrario, o sea, sobresaturadas, no da ganas como de mirarla. Y se los digo como para que sean cuidadosos con la aplicación de todos esos pasos que nos recomiendan para la realización de la infografía. Y recuerden que todas estas actividades tienen una finalidad. Esto no se hace porque sí, por hacerlo. Todo eso tiene una finalidad y si el SENA lo planteó como actividad de aprendizaje es por algo, ¿cierto? Por algo lo planteó. Si no fuera importante, no hubiese planteado una infografía, sino otra cosa. Entonces, todo lo realizan pensando en ese crecimiento como profesionales, en hacerse duchos en el tema de la comunicación y la información, en el manejo de las herramientas virtuales, las tremendas tecnologías de información y la comunicación que ni más faltaba, hay que utilizarlas, ahí están, utilicémoslas, valgámonos de ellas, que nos ayudan muchísimo. Y bueno, no siendo más, yo creo que podemos dar por finalizado este espacio, invitarlos
a realizarlos, a ponerse al día. Saben que por aquí estamos, a través del WhatsApp del grupo, a través de mi número personal también, con el mayor de los gustos las atenderemos. Estaremos pendientes de ustedes, lo que necesiten con el mayor de los gustos. Y aprovechen estas actividades que no son mamey, no son cualquier cosa, pero tampoco son tan complejas como otras del área técnica, por ejemplo, matemática, ciencias, hasta ciencias naturales. Aprovechen estas que son un poco más sencillas para ir avanzando más rápido. Y ahí vamos, ¿sí? Me da mucho gusto saludarlos, Adriana, Cintia, Nelly, Tatiana, Gisela. Me da mucho gusto saludarlas. Muchas gracias por estar aquí, por conectarse, por ser tan pilosas, tan juiciosas, por estar en la jugada. Y ahí estamos, pues, ahí nos estamos hablando. Y bueno, gustazo, pues, y muy buena noche para todas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Hasta luego.